Bienvenidos a Conociendo a Dios. Van dos personas juntas, el padre y su hijo, rumbo al lugar de sacrificio. Y en Génesis 22, versículo 6, al final, después de decir que tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano el fuego y el cuchillo, dice al final, fueron ambos juntos. En versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero. Bueno, anteriormente, versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dice, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Una buena pregunta, y frente a ella una respuesta de fe. Y respondió Abraham, Dios se proveerá. Interesante esa frase. Dios se proveerá, o sea, a sí mismo se dará el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Interesante que se resalta, iban juntos, versículo 6 al final, versículo 8 al final, iban juntos. Como el padre y el hijo iban juntos al lugar de sacrificio. Y esto nos habla del buen Padre, del bondadoso Padre eterno, Padre celestial, quien fue al lugar del sacrificio con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Padre entregando su Hijo y el Hijo entregando su vida. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Dice Isaac. Y parece que Juan respondiera, en el Evangelio de Juan respondiera, he aquí el Cordero de Dios. ¿Dónde está el Cordero? Y la respuesta en Juan, Evangelio de Juan, he aquí el Cordero, cuando pasa el Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juntos en un mismo propósito de salvación, juntos en un propósito que implicaba sacrificio y muerte del inocente, pero redención, libertad y bendición para todo aquel que cree. Luego el versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, es en el lugar que Dios le había dicho, el sacrificio que Dios había dicho y de la manera que Dios había dicho. Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Mire que cómo fue ese caminar 3 días hacia ese lugar y cómo es llegar a ese lugar y saber que está edificando el altar donde morirá su hijo, donde dará su vida, sacrificará a su hijo. Entonces compuso la leña y ata a su hijo Isaac. Isaac ya es un muchacho, él podría haberse rehusado. Pero aquí, al ser atado, muestra que hubo sujeción al Padre y por lo tanto permite voluntariamente ser atado. Y recordamos al Señor diciendo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Dice la Escritura, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y a continuación, versículo 10, el corazón de Abraham debió haber estado a reventar, sus emociones. Él creía que Dios podía resucitar a su hijo, pero ese momento fue crucial. Seguramente no lo olvidaría. Versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar su hijo, porque Dios le dijo. Entonces, y ese versículo 11 fue un descanso para Abraham. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y respondió, aquí estoy otra vez. Inicialmente, cuando Dios le solicita, heme aquí, y ahora que Dios le detiene, heme aquí. Versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes, que respetas, que obedeces a Dios, que temes a Dios, y ese temor a Dios hay implícito obediencia allí, reverencia allí.
respeto y credibilidad a la palabra de Dios. Ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios conocía que había en el corazón de Abraham todo lo que estaba padeciendo, cómo sufrió mientras caminaba hacia el lugar del sacrificio, mientras armaba el altar, mientras lo organizaba y mientras levantaba el cuchillo para degollar a su hijo. Dios sabía todo lo que pasaba por el corazón de Abraham y Dios le detuvo. Pero hubo un sacrificio donde el padre levantó el cuchillo y no hubo ninguna voz que le detuviera. El cuchillo tuvo que ser enterrado, por así decirlo, en su propio hijo, en su único hijo, en su amado hijo. Y fue allí en la cruz del Calvario. Sería suficiente para que adoremos, para que agradezcamos y para que nuestros corazones estén rendidos al Padre que entregó a su Hijo y al Hijo que entregó su vida. Y a Dios y solo a Dios sea la gloria. El Señor bendiga tu vida.